Falta 20 minutos para las 7. ¿Qué tal, Rodrigo Sánchez? ¿Cómo te va? Muy feliz de acompañarlos en este día jueves. Es que siento que es jueves, pero sé que es martes. Pero ¿por qué avanza tan lento las semanas? Eso es lo que no entiendo. Pues. Ay. Pero bueno, ustedes saben cómo tenemos el contador. Quedan 29 días. ¿Saben para qué? Para que llegue el presidente, para que jure el presidente Castro. O para que se vaya Boric. Sí, depende de la perspectiva. Bueno, el mismo día, claro. Dos cosas que van a pasar el mismo día. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, exactamente. Y todavía estamos en este llamado incómodo proceso de traspaso de mando, donde cada semana tenemos una tensión nueva o una tensión vieja que revive, y la verdad de las cosas es que ya todas las banderas de paz que en su momento había y todos estos dichos de que el traspaso era algo muy de Estado, muy republicano, bueno, poco a poco ha ido quedando atrás. Y ustedes hace poco conversaban con el diputado Alessandri sobre una de las polémicas de las últimas semanas, que tiene que ver con este proyecto de Sala Cuna que impulsa el gobierno del presidente Boric, pero que de alguna forma ya podemos decir que se lo ha apropiado, a su manera, por supuesto, dentro de la agenda el gobierno entrante del presidente Kast, asumiendo que ya por temas de informes financieros, por cifras que no cuadran y también, obviamente, por un tema de gallito político, podríamos decir, la oposición actual no va a dar los votos para que esta iniciativa se apruebe la primera semana de marzo, aunque ustedes ahí conversando con el diputado Alessandri también daba algunas señales de apertura, pero no del todo convencido, y la verdad es que la oposición, al menos hoy día lo veíamos en una puesta en escena bastante dura por parte de la UDI, ya dejó prácticamente claro que ni Sala Cuna ni otras iniciativas pendientes como el FINALCAE, este nuevo financiamiento de la educación superior que contempla esta arista tan importante del crédito con aval del Estado, y el fin al actual sistema político, los cambios al sistema político probablemente van a ser aprobados en estos pocos días de periodo legislativo que queda. Ojo que para mañana en La Moneda hay citada una reunión con los integrantes de la Comisión de Gobierno, precisamente para abordar esta temática, para ver si en una de esas, en esa semana que queda dando vueltas en marzo, se puede finalmente dar el verde a esta iniciativa legislativa, pero todo indica que se ve sumamente complicado. Vamos a las palabras de la UDI, porque fueron durísimas. El senador Macaya, durante esta jornada, planteó que el presidente le ha mentido al país con estas interpelaciones a la UDI que ha hecho durante los últimos días. La UDI siempre ha estado disponible a aprobar este proyecto de Sala Cuna, pero bien hecho. Hay errores de cálculo importantes en materia presupuestaria. El presidente tiene una suerte de obsesión con la UDI y todo esto es una estrategia comunicacional de su parte. Fíjate que estuvimos hablando con el diputado Alessandri, del mismo partido, y nos decía que los votos están. Me dice, yo no entiendo, hay que ser más pragmático, claro, no van a estar los votos del Partido Comunista, muchos frente amplistas, pero los votos están, numéricamente hablando, y si lo que le interesa al gobierno es aprobar la legislación, entonces que lo pongan en tabla y que se vote y que cuenten los votos. Siempre y cuando, dicen en el gobierno, y también esto se ha planteado, o al menos se dijo así durante esta jornada, en esta actividad, se garantice que el proyecto de Sala Cuna no va a afectar el empleo. ¿Ya? Eso es lo complejo. Algunos plantean que esto se traduce en una indicación adicional o sacar elementos que son esenciales en el proyecto. Ahí la ministra Orellana durante esta jornada también envió un mensaje, envió un video donde daba algunos detalles en relación a los puntos de discordia eventualmente, y también cómo el gobierno ha ido subsanando esos puntos. Entonces, claro, nos trasladamos al debate técnico. Aquí es como verdad contra verdad en el fondo, o sea, quién tiene la razón con las cifras, y todo indica, Pau, que independiente que hay disposición, o ambos bandos muestran disposición, podríamos decir, lo que hay en la letra chica o lo que hay en el backstage de todo esto es falta de voluntad política por un punto válido. O sea, claro está, la oposición considerando también el currículum que en su momento tuvo este gobierno con otras iniciativas que venían del gobierno anterior, del expresidente Piñera, claro,
quiere hacer lo mismo y Le quiere decir, dar un ok, poco de su propia medicina. exacto, vamos a darle un poquito de tensión a esto, pero finalmente el proyecto se va a aprobar en la siguiente administración del presidente Kast. ¿Tú crees que se va a aprobar, que no lo van a aprobar definitivamente en Es muy- claro, periodo legislativo? Es muy probable que esto pase para el siguiente Congreso y que sí, estén los votos también. O sea, qué consenso más amplio se puede necesitar para un proyecto como el de Sala Cuna, ya con toda la discusión técnica además que se ha realizado. Sería ilógico partir de cero en relación a esto, por lo cual hay una alta probabilidad de que esta iniciativa finalmente se aborde en esas primeras semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast. O sea, vamos a ver de todas maneras cómo se abordan estos aspectos que tienen que ver con el impacto al empleo que tanto ha reclamado la oposición actual por estos días y ver si efectivamente había algo de sustancia en relación a ese tema. Pero no ha sido la única declaración polémica de la jornada, podríamos decir, fuego cruzado entre la UDI y el presidente Boric. Ustedes bien recuerdan que no solamente los dardos han apuntado contra la UDI, sino que de cierta manera a esta llamada batalla cultural y política que en su minuto el presidente electo invitó a dar en un discurso que realizó en Bruselas hace pocos días en el marco de su última gira internacional, la gira que lo llevó a varios países de Europa. En una instancia, en un congreso conservador o de líderes conservadores del mundo, José Antonio Kast abordó temas que en las últimas semanas habían estado bajo la alfombra, que tenían que ver precisamente con esta llamada batalla cultural y esta guerra contra los ismos, animalismo, feminismo y muchos otros. Creo que también. Exacto, que él citó como plantear este discurso de la llamada izquierda woke, podríamos decir, que también ha hecho tan popular el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, el presidente Boric ayer planteaba que esto de los ismos, claro, algunos critican los sismos, pero esta es una batalla, estos temas son batallas culturales ganadas, planteando lo de la ley de cuidados, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que fue la iniciativa que se promulgó ayer y posiblemente el último legado del jefe de Estado, considerando que no hay mucho pie para aprobar Sala Cuna y otras iniciativas que todavía quedan en el camino. Uh-huh. Bueno, hoy día en la oficina del presidente electo, fíjense ustedes que el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo: también es batalla cultural estar trabajando y llegar temprano a la oficina. No, sí, yo te juro que, A ¿verdad? mí eso me encantó. Como que tuve que leerlo 3 veces para saber si en verdad lo había dicho. Lo dijo, pero ¿sabéis qué? Tiene un punto igual. Está bueno ya, hay que llegar temprano. Volvamos a esos valores tradicionales, hay que sacarse la cresta. A ver, pero vamos a los hechos. Ya, No sé, es vamos que a yo los llego aquí a las 6 de la mañana. No, si yo no hablo por ti. No, es que por eso es que yo digo, para mí llegar temprano a la oficina es el desde, ¿cachai? O sea, cuando uno se pone a ver estos informes de Contraloría, Sí, po. ¿no? Donde ya no es que no lleguen temprano, es que no cuentan, no hacen, es que nada bien. ¿Cómo se puede haber recibido ayuda a esta gente en Valparaíso y haber hecho los desaguisados que hicieron? Entregan sin ruta, hay gente sin ficha, reciben donaciones, desaparecen, no hay un arqueo de las cosas que se reciben, no hay un arqueo de las cosas que se entregan, se anota mal el RUT, entonces no se puede hacer seguimiento. Entonces, si es que hay un cambio cultural, el cambio cultural es empezar a hacer las cosas con rigor y desde temprano, bueno, viva entonces el cambio cultural, ¿qué te puedo decir? Bueno, en ese sentido, dos cosas. Por una parte, todo esto de llegar temprano, ustedes recordarán en su minuto que la oposición levantó esto de que el presidente en muchas ocasiones llegaba tarde a la Moneda o que llegaba tarde a trabajar y que estaban ahí los guardias de Palacio esperando para rendirle honores y él no llegaba. Bueno, lo que en concreto ocurrió en algunas oportunidades es que el presidente tenía actividades fuera de la Moneda o reuniones en su casa, en el barrio Yungay, y claro, por temas de agenda llegaba más tarde a la Moneda, eso en algunas ocasiones. Pero la imagen que quedó en esas oportunidades era que el presidente durante toda esa mañana no había llegado a trabajar a la Moneda. Y no solo eso, Rodrigo, al principio, sobre todo en los primeros años de gobierno, había fuertísimos rumores de frentón de presidente no llegando a trabajar temprano, o sea, más que simples, enredos de agenda, porque yo me imagino que todos los presidentes a veces tienen actividades fuera de la Moneda y las guardias estarán avisados y no estarán esperando afuera, ¿no?
Claro, pero en concreto, y yo te lo digo porque me No, ha tocado tú estabas estar ahí, todos sí. los días en La Moneda desde muy temprano. Claro, independiente que uno reconoce también que muchas veces había dificultades para obtener información de dónde está el presidente a tal o cual hora. Más que en otro gobierno. Más que en otros gobiernos, sí, más que en otro gobierno, solo se reconoce. Siempre al final del día era como, mira, el presidente se reunió con tal persona y aparecía en redes sociales una foto del presidente recibiendo a alguien o visitando a alguien. En una oportunidad me recuerdo que fue, por ejemplo, el presidente Lagos, que fue a verlo a la casa, otras veces el presidente Frey, o se había reunido con otras figuras. Bueno, eso es un tema que quedó como dentro de los mitos o dentro de, podríamos decir, este ideario de que el presidente llegaba tarde. Yo te podría decir que eso no es tan así. Lo que sí es criticable, y ahí absolutamente razón podría tener el próximo ministro de Obras Públicas, tiene que ver con lo que tú planteas, Pau. Temas tan duros como el informe de Contraloría que conocimos hoy en relación a posibles irregularidades o incluso posibles delitos en materia de reconstrucción por parte de la delegación, bueno, delitos eventuales por parte de la delegación Valparaíso, irregularidades o desórdenes en la municipalidad. Te saco los delitos, porque ya si hay delitos ya estamos hablando de otro nivel. Pero olvidemos los delitos, si es que los hay. No se puede ser tan despelotado, si es que no se puede manejar los recursos ajenos. O sea, yo creo que no se puede ser tan despelotado ni con los recursos propios, pero bueno, si usted con su casa quiere ser así con sus cuentas, no es problema suyo. Pero con las platas del Estado, con donaciones para gente, no se puede simplemente. Ese nivel, yo entiendo, si nadie es perfecto, yo puedo entender que se equivoquen en una cosa, que alguien haya un error de tipeo, pero es que aquí parece que el error no es la excepción, sino que es la norma, la desidia, la falta de rigor. Sí, ahí, claro, ahí hay un problema, porque por una parte estamos hablando de un municipio que no forma parte del Ejecutivo, pero la delegación sí. La delegación sí, y ahí hay un tema que es sumamente delicado porque además amerita una investigación eventualmente por parte del Ministerio Público y que se entreguen los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. O sea, exacto, que efectivamente, porque podría eventualmente haber delitos ahí. Exactamente, y estamos hablando de situaciones que son complejas considerando la magnitud del incendio de Viña del Mar, por ejemplo, servicios no ejecutados, maquinaria sin acreditar, subcontrataciones no autorizadas, una empresa ahí dudosa, San Nicolás S.p.A., que eventualmente pagó a subcontratistas con las platas del Estado en una modalidad en la que, según la Contraloría, no se podía pagar la totalidad de una subcontratación, sino que parcialmente servicios de subcontratación. Bueno, ahí claro, hay un entramado legal, técnico que hay que revisar al dedillo, pero que se ve complejo y se ve mal en términos de ejecución. Claramente se generan dudas. Y en contraparte tienes a esta instalación del gobierno del presidente electo, donde al menos en la previa, porque vamos a ver evidentemente cómo van a ser en la cancha, pero en la previa han dado señales de ejecución, han dado señales de que están en terreno desplegados, que se han utilizado bien estos tiempos de los traspasos. También se ha generado obviamente una expectativa en relación a todo esto, a que este gobierno va a ser muy distinto en materias ejecutivas comparado con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver si eso finalmente es así. Pero desde lo simbólico al menos, claro, se están entregando señales de confianza que son importantes y por eso tiene coherencia lo que plantea el próximo ministro Arrau, planteando que la batalla cultural o lo más importante para ellos es que se vea efectivamente al gobierno llegar temprano a la oficina. Tanto así que el propio Martín Arrau después en su red social, en Instagram, publica un video desde su oficina, de la oficina del presidente electo, obviamente, trabajando. O sea, tratando de mostrarle a la gente que ellos están arriba de la mayoría de los temas. Como les digo, vamos a ver si esto efectivamente después se traduce en resultados, que es lo que realmente importa. Más vale, porque la ciudadanía es lo que está esperando. Tú eres esclavo de tus palabras. Tú eres dueño del silencio, esclavo de tus palabras. Sí. Pero dicho eso, van a quedar confrontados con sus propias promesas, con sus propias emergencias, con sus propios anuncios. Eso lo vamos a juiciar en el momento en que asuman. Exacto. No antes. Mientras tanto, me encantaría saber qué respondería el presidente Boric respecto a llegar temprano a la oficina.
también ahora me estaba acordando de las digo- polémicas cuando lo encontraban cuando se iba a hacer ejercicio. En unos horarios en que en general uno no está acostumbrado a ver a presidente haciendo ejercicio. A veces subiendo el cerro a las 9 de la mañana. Insisto, no te digo que yo no lo haga. Bueno, yo no lo hago por floja, pero no sé si se ve bien. Depende de lo que se quiera exponer, Y porque en depende ese quién es el sentido público, porque probablemente el público más joven encuentra que está muy bien. Quizás nosotros que somos de otra generación encontramos que a las 9 de la mañana hay que estar sentado en la oficina, que somos criados a la antigua, no sé. bueno, ahí yo tengo un punto de discordia porque creo que en ese sentido el mensaje que se quería proyectar era el de vida sana, que forma parte también de alguna forma de los términos programáticos del gobierno del presidente y la agenda que tiene que ver también con el Ministerio del Deporte, y él en varias oportunidades, miren, sí, todos sabemos que esto tiene mucho de comunicacional, no es que el presidente ande todo el día en bicicleta, pero bien sabemos que las llegadas en bicicleta son llegadas para grabarlas, para mostrarlas, para dar el Obvio, po. ejemplo. Entonces, Sí, no, pero cuando subía claro. al cerro, por ejemplo, que de repente muestra. Bueno, en fin. Sí, o sea, eso me parece que sí son elementos que se pueden evidentemente criticar, pero mucho más delicado me parece todo este desorden del Ejecutivo. No, claro. Y estamos claros que en una dimensión importante a este gobierno lo que se le va a criticar al final de estos 4 años es la desprolijidad en varias materias. Tal cual. O sea, partiendo, por ejemplo, por uno de los hitos quizás más complejos de la administración que tuvo que ver en su momento con los indultos. Que ahí hay una definición política, por supuesto, pero considerando lo delicada que era esa definición y las consecuencias que iba a traer, bueno, se hubiese esperado la máxima prolijidad posible para las determinaciones que se tomaron y claramente todo fue una chambonada. O sea, Todavía no sabemos qué pasó, además, porque lo último que supimos es que el presidente efectivamente contó que en su escritorio había al menos una carpeta que no debió haber estado allí. pero las últimas entrevistas, al menos que dio durante las últimas semanas, él reconoció que al menos estaba al tanto de los antecedentes de estos indultos. O sea, ahí ya se avanzó un poquito más porque en su momento fueron muy acotadas y muy reservadas las declaraciones que se habían dado, porque claramente era un tema difícil de asumir desde lo político, y además, recordemos, fue un tema que dinamitó la relación de la ministra de ese entonces del Interior, Carolina Toá, cuando estaba recién asumiendo. Recién asumida. Y se estaban recuperando las confianzas con la oposición en materia de seguridad Sí, para y todo construir se una derrumbó, agenda, y todo tal se cual. derrumbó. Mm. O sea, fue un episodio complejo. Y bueno, ¿por qué lo traemos a colación? Precisamente por esto de las desprolijidades y el legado del presidente Boric, que al menos en esta recta final, claro, se ve ciertamente entrampado por esta posición dura también que marca la UDI y otros sectores de la oposición con algunas iniciativas legislativas como Sala Cuna. Creo que si el acuerdo estaba tan cerca, si ya en términos técnicos el proyecto estaba tan resuelto, bueno, no costaba nada darle una vuelta y tramitarlo en estos últimos días y ya, o sea, que todos se tomaran de las manos y todos sacarse la foto y quedar tranquilos en el fondo con que esto no va a tener una vuelta de tuerca nueva que eventualmente se pueda entrampar con un Congreso que también tiene elementos de impredecibles. O sea, Sí, claro. con bancadas que evidentemente no van a Están tener tampoco variopintas. incentivos de darle triunfos al próximo gobierno, Mm. que va a tener varias oposiciones desplegadas. Sí. Vamos a ver qué va a pasar cuando todas estas nuevas autoridades salgan al pizarrón con temas tan importantes como este. Y tú nos van a venir a contar. Excelente, pues. Ya, No, po. Listo, po. Hasta mañana. Hablamos mañana. Ojalá mañana sí sea jueves. No, mañana es miércoles.